Buenas noches, saludos cordiales. Gracias por estar en esta comparecencia a estas horas de la noche, pero es cuando acaba de finalizar el Consejo Interterritorial. Ha sido una jornada larga, intensa, quizás más larga que otras jornadas, pero últimamente o casi siempre las jornadas para quienes formamos parte del Gobierno de España, especialmente para esta ministra, pues son así de largas y en este caso en vivo y en directo. En el día de hoy hemos estado esperando el pronunciamiento de la EMA, del Comité de Evaluación de Riesgo en Farmacovigilancia, del PRAC, del cual les dará cuenta ahora la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, María Jesús Lama. Y tras ese pronunciamiento del PRAC he asistido a la convocatoria de una reunión de ministros y ministras de la Unión Europea de Salud, convocada por la Presidencia, por la ministra de Portugal, Marta Temido, para analizar y valorar esta decisión, esta evaluación que ha hecho el PRAC en relación a los eventos trombóticos. Y posteriormente, una vez finalizado este encuentro de ministros y ministras de la Unión Europea, hemos procedido a celebrar el Consejo Interterritorial, una convocatoria que iniciamos en torno a las 20:30 horas de la noche y que acabamos de acabar pues, hace poco, como les he comentado. En el orden del día del Consejo Interterritorial estaba, en primer lugar, los acuerdos que procedan respecto a la declaración del PRAC sobre la vacuna de AstraZeneca, también un repaso, como siempre, a la situación epidemiológica y actualización de vacunas y también el acuerdo por lo que se establecen los criterios de aplicación del artículo 6.2 de lo que ustedes saben de la nueva normalidad. Le doy la palabra a la directora de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios para que nos cuente las consideraciones que ha hecho el PRAC respecto a los eventos trombóticos en relación con AstraZeneca. Cuando quieras, directora. Muchas gracias, ministra. Buenas noches. Hoy hemos conocido las conclusiones del PRAC, que es el Comité de Evaluación de Riesgos en Farmacovigilancia de la EMA, que lleva trabajando desde hace unas semanas, como les habíamos contado, en evaluar una señal de farmacovigilancia, la aparición de un posible efecto secundario asociado a la vacuna de AstraZeneca. Y este comité, compuesto por las delegaciones de todas las agencias nacionales, pues hoy ha emitido su dictamen después de la revisión, junto con el trabajo de un grupo ad hoc de expertos europeos que estuvieron investigando estos casos detenidamente. Su conclusión de hoy dice que el balance beneficio-riesgo general de la vacuna sigue siendo positivo. Esta es la misión del PRAC. Este comité vela por garantizar que el balance beneficio-riesgo de los medicamentos sigue siendo favorable a lo largo de toda la vida del medicamento. Sin embargo, encuentra que estos efectos secundarios, raros, muy poco frecuentes, tienen un vínculo con la administración de la vacuna. Llegan a esta conclusión, en primer lugar, porque se encuentra que los casos observados son mayores, el número de casos observados es mayor que el número de casos esperados, a pesar de ser un número pequeño, y porque además hay un mecanismo plausible que pueda explicar este tipo de evento adverso. Hablamos de trombosis en localizaciones poco frecuentes, cerebrales, de senos venosos cerebrales, en venas del abdomen, mesentéricas y también de localización arterial, junto con trombocitopenia, con una disminución de las plaquetas. El mecanismo que se supone que desencadena estos eventos es un tipo de respuesta inmunológica tras la vacuna que se parece mucho a otro evento secundario parecido, a otro efecto secundario parecido que ocurre también en muy poca frecuencia con las heparinas, que se llama trombocitopenia inducida por heparinas. Y se conoce que en este caso, cuando se produce este efecto por las heparinas, nuestro organismo reacciona formando un complejo de una proteína, un factor plaquetario 4 con la heparina, y esto desencadena un sistema anormal de coagulación que da lugar a trombos y que consume plaquetas. Estos anticuerpos contra el factor plaquetario 4 también se han encontrado en algunas de las personas que han sufrido estos efectos secundarios, y estos son de los motivos que dan más peso y más plausibilidad a este posible mecanismo detrás de esta reacción. En realidad, como decíamos, son eventos adversos raros.
una notificación mayor de lo que hubiera sido esperado en la población general, pero aún así muy poco frecuentes. En la Unión Europea y el Reino Unido se han identificado hasta el 4 de abril 169 casos de trombosis de senos venosos cerebrales y 53 de trombosis en el abdomen, cuando habían recibido unos 34 millones de personas habían recibido al menos una dosis de esta vacuna de AstraZeneca. Es importante señalar que estamos hablando de notificaciones. Esto no refleja una incidencia real de un efecto adverso, porque se basa en un sistema espontáneo de notificación por los profesionales sanitarios o por los propios usuarios, por los ciudadanos. Y probablemente en este momento de mayor vigilancia de las vacunas, con mayor alerta tanto por parte de los profesionales como mayor sensibilidad por la sociedad, seguramente la notificación está funcionando suficientemente bien como para que esto refleje la incidencia. Pero en realidad estamos hablando de notificación y no de la incidencia real de este evento adverso. Los casos se han presentado fundamentalmente en mujeres menores de 60 años y en las 2 semanas posteriores a la primera dosis de la vacuna. Pero aún así no se han podido establecer factores de riesgo. El PRAC concluye que no se pueden establecer claramente factores de riesgo que ayuden a señalar qué población puede o no debe recibir esta vacuna. En el caso de España, hasta la semana pasada se habían notificado 8 casos de trombosis de seno venoso y 4 de trombos en abdomen. Un total de más de 12 casos entre más de 1.700.000 dosis administradas y casi todos en mujeres menores de 55 años. Para el resto de los eventos trombóticos, la tasa de notificación o los eventos notificados no superan lo que cabría esperar de la población general. Para estos eventos más raros, sin embargo, sí. Pese a la rareza de estos efectos, de la poca frecuencia con que están ocurriendo, es importante resaltar la importancia del diagnóstico y el tratamiento temprano. Por eso es muy importante tanto la modificación que hace la Agencia Europea en la ficha técnica del medicamento, como la carta que emite a profesionales sanitarios informando de estos cambios en la ficha técnica. Estos cambios pues hacen en el capítulo de advertencias. Recuerda que se han descrito este tipo de efectos adversos raros, poco frecuentes y que han aparecido mayoritariamente en menores de 60 años y en mujeres, pero que no se pueden identificar como factores de riesgo claros. Y en el capítulo de efectos secundarios ya se describe tanto la trombopenia, es decir, la disminución de las plaquetas, como estos eventos raros trombóticos asociados a trombopenia. El hecho de que aparezca dentro de la sección de efectos secundarios pues indica una muy alta probabilidad de relación causal entre el medicamento y los efectos secundarios. Esto demuestra que los sistemas de farmacovigilancia funcionan, que son capaces de detectar problemas con el uso de un medicamento, por muy poco frecuentes que sean, y nos tiene que dar seguridad, porque con la información se permite reaccionar de forma temprana y poner el tratamiento necesario para mitigar los daños que un efecto así pudiera aparecer. De nuevo, yo creo que hay que llamar la atención que si estos eventos son muy poco frecuentes, sin embargo, el beneficio de la vacuna sí que ha estado claramente demostrado en los estudios y en la experiencia en vida real. Ha mostrado su eficacia en prevenir la enfermedad del COVID, en reducir el riesgo de hospitalización y en reducir el riesgo de muerte por una enfermedad tan grave como la COVID-19. Esto, sin embargo, no es incompatible con el hecho de que se adopten medidas a nivel nacional y por los servicios de salud pública para adaptar y ajustar las campañas de vacunación al conocimiento que se va produciendo. Este ajuste pues, puede tener en cuenta pues, distintas situaciones epidemiológicas, la disponibilidad de alternativas de otras vacunas, el riesgo ajustado de enfermedad grave por COVID en cada uno de los grupos a los que esté dirigido. Y se trata de que las autoridades de salud pública con esta información obtengan el máximo beneficio posible de las campañas de vacunación. Por último, me gustaría resaltar que las vacunas sirven para prevenir enfermedades y que todas las vacunas aprobadas y que están siendo utilizadas en la campaña de vacunación a nivel europeo son eficaces y seguras y están contribuyendo de una manera decisiva a disminuir el impacto de la enfermedad grave por COVID-19. Que la aparición de efectos adversos de frecuencia muy baja es algo habitual
con lo que los técnicos de farmacovigilancia estamos acostumbrados a tratar cuando aparece especialmente un medicamento nuevo, pero que en este caso el hecho de que se esté utilizando de forma masiva hace que tenga más resonancia en la opinión pública y que nos obliga a estar más vigilantes y tratemos de maximizar los beneficios y minimizar los riesgos. Que esto ocurra no debe minar la confianza en las vacunas, por el contrario, lo que significa es que tenemos mecanismos para garantizar medicamentos eficaces y seguros y seguir vigilando para que lo sean. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, directora. Pues bien, la ponencia de vacunas, como saben ustedes, es un órgano de decisión técnica que también forma parte del Consejo Interterritorial. Se ha reunido a primera hora de la tarde para valorar y hacer una propuesta al Consejo Interterritorial, y este órgano, esta ponencia técnica, la propuesta que ha elevado al Consejo Interterritorial es que con la información disponible a fecha de hoy y por principio de precaución se recomienda utilizar la vacuna de AstraZeneca en personas a partir de los 60 años. Este acuerdo lo he planteado, esta propuesta la ha planteado el Consejo Interterritorial y ha sido aprobada por amplia mayoría. Por tanto, la estrategia de vacunación va ahora a pivotar en relación a la vacuna de AstraZeneca, en que se va a inocular a personas mayores de 60 años. Por tanto, este es el acuerdo que hemos adoptado en el Consejo Interterritorial de hoy, a raíz de las conclusiones del dictamen que ha emitido el PRAC en el día de hoy de la EMA, y también tras compartir con mis colegas europeos algunas consideraciones al respecto. Es verdad que hay diversidad de posiciones en la Unión Europea y, desde luego, la posición, la propuesta de la ponencia de vacunas que ha sido aceptada por la inmensa mayoría de los miembros del Consejo Interterritorial. Por tanto, a partir de mañana continuaremos con la administración de la vacuna AstraZeneca, pero a partir de personas mayores de 60 años. Verdad que por cuestiones de logística ya las comunidades autónomas ya tienen citadas a personas de entre 65 y 60 años, pero la Comisión de Salud Pública va a valorar la ampliación de este grupo de edad y, como se ha acordado en el Consejo Interterritorial de hoy, que sea la Comisión de Salud Pública la que aborde este problema. Pero el acuerdo de hoy es vacunar a partir de 60 años a las personas mayores de AstraZeneca. También hemos hecho un pequeño repaso, brevemente, de la situación epidemiológica, en donde, como bien saben, observamos un ligero incremento, un periodo de incremento de transmisión del SARS-CoV-2, y que este incremento por el momento es lento, pero continuado, que sea lento, y que tenemos que valorar todavía con cuidado y con prudencia, porque todavía nos faltarían un periodo de tiempo para consolidar este incremento y, sobre todo, para ver la posible incidencia, en el caso que lo hubiera, de la festividad de Semana Santa, ¿no? También hay un suave incremento en cuanto a la ocupación de camas de cuidados críticos y preocupa por el nivel de presión ya que tenemos asistencial en las unidades de cuidados intensivos, que, como saben ustedes, está en torno al 20% y en algunas comunidades con una ocupación superior, y que además vienen ya manteniendo esa ocupación superior durante mucho tiempo, ¿no? Por tanto, máxima precaución, máxima prudencia, cultura del cuidado, porque de nosotros depende. De nosotros depende que podamos, que este incremento no vaya más allá, que sea lento y que, desde luego, que se quede en un repunte y no vayamos, porque no lo deseamos, a una cuarta ola. Y además también tenemos que dejar y contribuir a que las vacunas hagan su trabajo como lo están haciendo. Es fundamental. Cada semana que consigamos retrasar el incremento de casos de contagio es tiempo que ganamos al virus. Cada semana que avancemos en el proceso de vacunación, como lo estamos haciendo con paso firme y decidido, es tiempo que las vacunas le ganan al virus. Y de eso se trata, de ganar las vacunas tiempo al virus. En relación a este asunto de las vacunas, comentarles que esta semana vamos a recibir la vacuna de Moderna, en torno a 328.000 dosis aproximadamente. Será a final de esta semana y, por tanto, cuando llegue también le daremos puntual cumplimiento de la misma. Un proceso de vacunación que, como manifestó ayer el presidente del Gobierno, está cogiendo ritmo, está cogiendo aceleración y que, por tanto, son nuestro horizonte de esperanza. Está al alcance de nuestra mano alcanzar el 70% de vacunación antes a la finalización del mes de agosto. Y nos reiteramos en ese compromiso que ayer manifestó el presidente del Gobierno, con la llegada que tenemos de vacuna, tanto en el segundo trimestre como en el tercer trimestre, que va a suponer un impulso importantísimo al multiplicar este trimestre en torno a 3,5 veces más de lo que ha sido el primer trimestre.
Las comunidades autónomas son conscientes y el ritmo de vacunación, hoy hemos vuelto a batir un nuevo hito en la vacunación de la administración de dosis diarias. Por tanto, el objetivo está ahí. La próxima semana esperamos alcanzar el hito de más personas con pauta completa que el número de personas de casos notificados, contagiados. La primera semana de mayo, 5 millones de personas vacunadas en nuestro país. La primera semana de junio, 10 millones de personas vacunadas en nuestro país. La tercera semana de junio, en torno a 15 millones de personas. Y la cuarta semana de julio, 20 millones de personas vacunadas, hasta así llegar al porcentaje que le dije antes, el 70% a finales de agosto. Por tanto, este proceso de vacunación es un proceso de máxima importancia, un proceso en el que refleja la determinación y el compromiso de la Unión Europea, de los Estados miembros, en este caso nuestro país, de España, y las comunidades autónomas, para vacunar a nuestra población y seguir salvando vidas. Y también hemos abordado en el día de hoy, como les comenté en mi última comparecencia en el pasado Consejo Interterritorial, un acuerdo por el que establecemos criterios de aplicación del artículo 6.2 de la Ley 2/2021, conocida como Ley de Nueva Normalidad, si me lo permiten, por cuanto que deviene del Real Decreto Ley también denominado así como Nueva Normalidad. Y ahí lo que hemos hecho es, estableciendo la máxima que nos permite el artículo 6.2 de interpretación en relación a que aquellas otras actividades que por su propia naturaleza sean incompatibles el uso de la mascarilla, hemos establecido en este acuerdo un anexo en virtud del cual se establece cuáles son los criterios de aplicación para entender qué son actividades incompatibles con el uso de la mascarilla y lo detallamos que la pasaremos a continuación, por cuanto que han sido objeto de algunas aportaciones en el mismo Consejo Interterritorial por parte de las comunidades autónomas y aquellas actividades que se consideran compatibles con el uso de la mascarilla. Por tanto, digamos que el acuerdo interpretativo y que se va a aplicar por parte de todas las comunidades autónomas sería señalar qué actividades son incompatibles con el uso de la mascarilla. Le pongo un ejemplo: el baño en el mar, lagos, embalses o ríos o en otras zonas de baño, así como piscinas o en estilos de cubierta. Y así una serie de actividades que son incompatibles con el uso de la mascarilla y otras que, al ser su contrario, son compatibles y, por tanto, es obligatorio, como sería, por ejemplo, el paseo a las orillas del mar o demás entornos acuáticos. Sin más, nos sometemos a la consideración de las preguntas que ustedes decidan realizar. Muy buenas noches. Gracias, directora. Gracias, ministra. Y gracias también a los más de 40 profesionales de medios de comunicación que a estas horas siguen de forma telemática esta rueda de prensa que celebramos desde Moncloa para informar de la larga jornada que hemos tenido hoy, como ha dicho la ministra. Es el turno de vuestras preguntas y vamos a comenzar por Belén Remacha, del diario.es. Hola, buenas noches, gracias. Ministra, tenía varias preguntas sobre la decisión sobre AstraZeneca. En primer lugar, ¿qué va a pasar con los menores de 60 años, que son aproximadamente 2 millones de ciudadanos que ya tienen puesta la primera dosis y estaban esperando la segunda para las próximas semanas? ¿Pueden en estos momentos asegurarles que se les va a completar la pauta de vacunación? Y luego, otra pregunta. ¿Cuándo está previsto que la Comisión de Salud Pública se reúna para decidir si se amplía la administración de AstraZeneca a mayores de 65? Porque también, según los datos, hay unos 3 millones de ciudadanos entre 60 y 65 años. ¿Nos puede decir cuántas dosis de AstraZeneca esperamos durante este mes de abril? Si por esta decisión pueden llegar a sobrar dosis, ¿se haría con ellas? Muchas gracias. Muchas gracias, Belén, por tus 3 preguntas. En relación a la primera y en relación a la segunda dosis, todavía es una cuestión que está por determinar. Y así también lo hemos manifestado en la reunión que hemos tenido informal de los ministros y ministras europeos. Estamos pendientes de ver algunos estudios que pudieran, desde la evidencia científica, avalar la administración bien de una segunda dosis con otra vacuna, como está sucediendo en algunos estudios en Reino Unido, y también la posibilidad, que hay que valorarla, de que, conforme a la ficha técnica de la propia vacuna de AstraZeneca, establece un porcentaje del 70% solo con la primera dosis.
Por tanto, con respecto a la segunda dosis, tenemos que esperar para ver la decisión que se va a adoptar en el ámbito europeo y en relación con estos estudios que les acabo de comentar. Está previsto que la Comisión de Salud Pública se reúna mañana. Por tanto, será mañana, si así lo estiman los miembros de la Comisión de Salud Pública, cuando se pueda, digamos, acometer esto que usted acaba de comentar. Y, por tanto, creo que he contestado a sus preguntas. Pregunta ahora Guillermo Infantes, de la agencia Servimedia. Sí, hola. Bueno, mi pregunta iba en una línea similar a la de la compañera Belén Remacha. De todas maneras, por aclarar, la vacuna de AstraZeneca ahora mismo se va a inocular únicamente en personas de 60 a 65 años. No, la vacuna AstraZeneca se va a poner, el acuerdo es a personas mayores de 60 años. Lo que ahora, como la logística que ya tienen las comunidades autónomas y ya tienen citado, se va a continuar con la vacunación de 65 a 60. Y la Comisión de Salud Pública determinará si se ampliará o no, que hay bastante acuerdo respecto a eso. Pregunta ahora Antonio Delgado, de Dataísta. Hola, buenas noches. No sé si se ha tomado alguna decisión durante cuánto tiempo se va a mantener esta suspensión de la vacunación de AstraZeneca a los menores de 60 años. Gracias. Lo que se ha acordado es que a partir de mañana se va a vacunar a personas mayores de 60. No hay ninguna suspensión. Hay un nuevo acuerdo del Consejo Interterritorial, que cambia la estrategia de vacunación y el grupo al cual se dirige la vacuna de AstraZeneca. A partir de mañana, la vacuna de AstraZeneca se inoculará, se administrará a personas mayores de 60 años. Es el turno ahora de Javier Martínez, de Infolibre. Hola, ¿qué tal? Yo quería preguntar si se ha barajado el Ministerio de Sanidad o, bueno, los técnicos del Consejo Interterritorial han barajado suspender solamente la vacunación de AstraZeneca para menores de 30 en la línea de lo que ha hecho Reino Unido, la decisión que han tomado en ese país. Gracias. Javier, gracias por tu pregunta. Si el acuerdo es no vacunar por debajo de 60, o al contrario, solo vacunar por encima de 60, creo que te estoy contestando tu pregunta. Vamos ahora con la Televisión de Galicia, con Luis Ramos. ¿Qué tal? Buenas noches. Ministra, yo por aclarar, lo que está sobre la mesa es ampliar la utilización de AstraZeneca hasta los 69 o no se establece ningún límite por la parte alta. Y también hoy, cuando estaban por la mañana tratando el tema del uso de la mascarilla, desde Galicia el consejero de Sanidad no estaba muy de acuerdo en que se pueda hacer deporte al aire libre sin mascarilla. Desde allí pedían que sea obligatorio. No sé si ha habido sobre la propuesta inicial algún cambio o cómo ha quedado este asunto. Gracias. Muchas gracias, Luis, por tus dos preguntas. En relación a la primera, lo que se ha acordado es un acuerdo, digamos, de mínimos a partir del cual se empieza, o se retoma, o se continúa, mejor dicho, se continúa, es el término más adecuado, se continúa con la vacunación de AstraZeneca, que es a partir de 60 años. En relación a la segunda pregunta, efectivamente, el consejero de Galicia lo que ha planteado es modificar la ley. Y nosotros lo que podemos hacer en este Consejo Interterritorial es un acuerdo que interprete el margen que nos deja la ley. Pero jurídicamente es imposible que a través de un acuerdo se pueda modificar una ley. Por tanto, lo que hemos hecho es, dentro del margen que establecía el propio artículo 6, en su apartado segundo, en aquellas actividades que por su propia naturaleza resultara incompatible el uso con la mascarilla, arbitrar o articular qué se entiende por actividades incompatibles con el uso de la mascarilla. Pero no podemos ir en contra de lo que establece una ley a través de un acuerdo. Vamos ahora con Esther Yáñez, de la agencia Sputnik. Hola, buenas noches. Le quería preguntar por la reunión con las comunidades autónomas, cómo
cómo ha sido esa reunión y si todas están de acuerdo en este nuevo criterio en torno a la vacunación de AstraZeneca, porque hoy, por ejemplo, hemos visto que Castilla y León suspendió de manera arbitraria y unilateral esta vacunación. Entonces, me gustaría saber si todas están de acuerdo y cómo va a ser el criterio para regular eso. Y bueno, básicamente eso. Y luego también con el tema de las mascarillas, que han tratado este tema, se hablaba también de respetar el espacio de 1,5 metros de distancia. Quería corroborar con usted si esto va a ser así para no llevarla y si han barajado en algún momento qué porcentaje de la población española tiene que estar vacunada para dejar de usar mascarilla. Por ejemplo, en Gibraltar, con un 80% de la población ya no llevan mascarilla por la calle. Parece una imagen del futuro. No sé si veremos eso en España a corto o medio plazo. Muchas gracias, Esther, por tus 3 preguntas. En relación con la primera, el acuerdo respecto a continuar vacunando con AstraZeneca a partir de 60 años ha contado con el aval, con el apoyo de la mayoría de los consejeros, con un voto en contra y 2 abstenciones. Por tanto, todo lo demás sí, y un voto en contra y 2 abstenciones. Con respecto a las mascarillas, le vamos a pasar el acuerdo porque han habido muchas, digamos, aportaciones, pero se han establecido, por ejemplo, en el apartado 1, por si es de interés, se equipara al ejercicio de deporte individual aquellas actividades que supongan un esfuerzo físico de carácter no deportivo, al aire libre y de forma individual, manteniendo en todo caso la distancia de 1,5 metros con otras personas que no sean convivientes. Y así se establecen distintos apartados en aquellas actividades incompatibles con el uso de la mascarilla. En relación a la última pregunta, no hemos, digamos, abordado qué porcentaje de vacunación tendríamos que tener vacunada, por cuanto que la ley que se ha aprobado establece el uso obligatorio de las mismas con el acuerdo interpretativo que le acabo de decir ahora. Es el turno ahora de Irene Pérez, del Español. Hola, ministra, buenas noches. Tenía 3 preguntas. La primera, sobre la reunión que han tenido esta tarde con el resto de ministros europeos, me gustaría saber cuáles han sido las sensaciones que le han transmitido, las decisiones que se han tomado, qué les han comunicado en esa reunión para tomar a posteriori la decisión que se ha tomado en el interterritorial sobre la decisión nueva de la vacuna de AstraZeneca y los grupos de edad. Este es el cambio número 3 o 4, no estoy segura, que se hace sobre esta vacuna. Se han generado ciertas desconfianzas. Castilla-La Mancha daba el otro día datos de profesores que se habían negado a vacunarse con AstraZeneca después de los primeros cambios de criterio. No sé si creen que esto va a tener una repercusión en la campaña de vacunación, si se va a crear una mala fama a esta vacuna, aunque ya hemos escuchado a la directora de la EMS que no la tiene, pero bueno, entiendan que la preocupación de las personas puede surgir. Y por último le quería preguntar sobre el tema de las mascarillas y de ese real decreto que le pregunté la otra vez también, si han pedido explicaciones a los compañeros que están trabajando en el Parlamento tras haber aprobado esto, que ahora parece que todos los grupos están en contra. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tus 3 preguntas. Intentaré contestarlas a todas. En relación a la primera, bueno, la reunión con mis colegas europeos hemos compartido la preocupación y la necesidad de que tuviéramos una respuesta lo más armonizada posible. Muchos de mis colegas han comentado que la decisión de sus países tenía que esperar a mañana porque iban a reunirse con sus respectivos organismos reguladores. Otros han manifestado la necesidad de establecer límites de edad a partir del cual se aplica la vacuna, como ha hecho España. Es una decisión compartida, por ejemplo, con Francia, también con Alemania, también con Bélgica, si no recuerdo mal, y desde luego hubiese sido deseado tener una posición más común, pero es verdad que muchos países no han establecido estos límites y otros, la gran mayoría, han decidido bueno, que su acuerdo se pospone a mañana por la reunión de sus respectivos órganos. Y muchos países la tienen suspendida, como ustedes saben, y también han quedado en mañana la decisión de si la reanudaban o no. En relación a la segunda pregunta, la estrategia de vacunación es un documento vivo. Es un documento vivo que conforme avanza la evidencia científica se va modificando. Cada día que pasa, afortunadamente, la ciencia nos sigue arrojando mucha luz respecto a esta enfermedad, a esta enfermedad de COVID, y cada vez sabemos más. Y es verdad que cuando tú comienzas una campaña de vacunación tan masiva como la que estamos llevando toda la humanidad, en donde
tú tienes unos ensayos clínicos que desde luego han pasado sus avales, sus filtros, sus autorizaciones pertinentes, pero cuando tú, digamos, lo pones y se pone en marcha a una cantidad importante de personas, como en este caso es pues todo un planeta entero que se está empezando a vacunar, con unas dosis masivas de vacunación, empiezan a surgir eventos de este tipo. Eventos de este tipo que son analizados y, desde luego, con un seguimiento máximo por nuestros sistemas de farmacovigilancia, que quiero resaltar una vez más, sistemas que funcionan, sistemas que nos han llevado hasta aquí, a adoptar esta decisión conforme se van sabiendo más. Y también quiero recordar que la EMA, de una posición inicial, que siempre hemos ido de la mano de la EMA, siempre, y en esta ocasión también, porque estamos recogiendo la modificación de la ficha técnica, tanto respecto a las condiciones de uso en su apartado 4.4 como en cuanto a las reacciones adversas en su apartado 4.8, y por eso lo que estamos haciendo es, desde la máxima confianza en todas las vacunas, optimizando los máximos beneficios de la misma. Creo que esto es una máxima que tenemos que tener bien claro. Y desde luego las autoridades sanitarias de salud pública es nuestra obligación también hacerlo, como lo ha hecho hoy el Consejo Interterritorial a raíz del pronunciamiento del PRAC y la propuesta técnica de la ponencia de vacunas. Maximizar, optimizar al máximo los beneficios en aquellos cohortes de edad que sabemos que representan el mínimo riesgo. Y eso es lo que significa esta decisión. Y van a haber cambios, claro que sí que van a haber cambios, porque ustedes estaban viendo, ahora se incorpora la próxima semana o la siguiente, la segunda quincena de abril, se incorpora Janssen. Pues también habrá que señalar qué grupos, aunque mayoritariamente ya les digo que el objetivo es vacunar a las personas de 60 hacia arriba. El objetivo es que entre abril y mayo tengamos vacunadas a las personas mayores de 60 años de este país. ¿Por qué? Porque hay un principio ético robusto en la estrategia y es proteger a los más vulnerables. Y la estrategia responde a esos criterios éticos. Por eso empezamos por el grupo 1, personas de residencia, tanto las que viven allí, personas mayores, como el personal que trabaja allí, tanto sanitario como sociosanitario. En segundo lugar, grupo 2, personal sanitario de primera línea, por cierto, prácticamente 100% grupo 1, también prácticamente 100% grupo 2. Hemos continuado con otros profesionales sanitarios, grupo 3 o grupo 4, grandes dependientes. Grupo 5, mayores de 80 años. Ya superamos la cifra de más de 80% de personas con una dosis y ya estamos cerca del 50% de la segunda dosis. Quiero decirle que el principio de proteger a los más vulnerables es fundamental en esta estrategia y, por tanto, vamos a seguir cambiándolo conforme vayamos teniendo más vacunas que se incorporen y nuevas evidencias. Es un principio de prudencia, pero también un principio lógico en cuanto a que la evidencia científica nos va abriendo el camino. Y en relación al Real Decreto, supongo que usted se refiere a lo que fue el Real Decreto Ley, que ahora es ley, y eso era su pregunta, ¿no? Las Cortes Generales hacen su trabajo y, desde luego, nosotros lo que nos corresponde es aplicar las leyes al Ejecutivo, en este caso, y hacerlo de la mejor manera posible, y en esta ocasión con un criterio interpretativo dentro del margen legal que nos establece el propio artículo 6.2 de dicha ley. Vamos a ir cerrando el turno de preguntas. Ahora es el turno de Adaya González, de la Agencia EFE. Sí, hola, buenas noches, ministra. Yo le quería preguntar si con esta nueva indicación de edad para la vacuna de AstraZeneca se mantiene el objetivo, el calendario que ayer detalló el presidente del Gobierno, de que se va a tener vacunados a 33 millones de ciudadanos a finales de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias, Adaya. Lo he dicho al principio de mi intervención, pero te lo digo otra vez. Sí, mantenemos el compromiso de tener vacunados al 70% de la población a final de agosto y además con los hitos que acabo de remarcar. Es decir, la próxima semana alcanzaremos el hito de tener a más personas con pauta completa que personas que han notificado contagio. La primera semana de mayo, 5 millones de personas vacunadas. La primera semana de junio, 10 millones de personas vacunadas, la tercera semana de junio, 15 millones de personas vacunadas y la cuarta semana de julio, 20 millones de personas vacunadas para llegar a final de agosto con 33 millones de personas vacunadas. Muchas gracias. Concluimos aquí esta rueda de prensa. Gracias por estar ahí, por vuestras preguntas también a estas horas.
Gracias, ministra. Y disculpen la hora, pero es cuando acabamos de acabar esta intensa jornada de trabajo. Gracias por estar ahí y el esfuerzo que han hecho todos ustedes. Muchas gracias.